Hola, nosotros somos la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. En diferentes oportunidades, hemos platicado, participado en alguna actividad, sesión de trabajo o reunión, tratando temas sobre cómo mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes en tu municipio y en el Estado de Puebla. Hoy, como parte de una de esas actividades de acercamiento con ustedes, revisaremos una presentación en la que hablaremos exactamente sobre cómo las funciones de los CIPINA municipales y del CIPINA del Estado de Puebla pueden ayudar a cambiar positivamente las vidas de las niñas, niños y adolescentes. Comencemos con lo siguiente. Esta presentación que hemos nombrado Retos de los CIPINA municipales tiene como propósito crear un entendimiento claro sobre la importancia del ejercicio y aplicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación con su calidad de vida, y la creación de mejores oportunidades de desarrollo tanto físico y emocional, como social y económico. Recordemos que actualmente en Puebla, hay dos leyes esencialmente enfocadas a la protección de los derechos de la infancia y adolescencia: la Ley General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la ley del gobierno federal y que nos sirve de referencia, y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, que es la ley estatal y nuestra primera referencia en los asuntos relacionados con la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro estado. Dicho lo anterior, aclaremos por qué hablamos de perspectiva de derechos humanos cuando tratamos temas relacionados con las niñas, niños y adolescentes. Pues bien, el artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla nos aclara que las autoridades estatales y municipales, de conformidad con los principios establecidos en la Ley General y en esta ley, deberán 1. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno. Esto tiene sus implicaciones, y significa que debemos, según el artículo 127, garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas sectoriales, o en su caso, institucionales específicos, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Puebla. Es decir, en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, artículo 127. Esto nos lleva al siguiente punto. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de sus mismos derechos. Es decir, no son derechos que los adultos les concedan, les cedan, o les impongan, son derechos inherentes de los que gozan por ley, y por lo tanto las personas adultas tienen la obligación de crear los contextos y mecanismos para que accedan a ellos, así como las medidas que faciliten el goce de los mismos en beneficio de su desarrollo integral. Al respecto, en el artículo 1, en su fracción 1, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, justamente menciona que es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Puebla y tiene por objeto reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, garantizando en todo tiempo el pleno ejercicio, protección y promoción de sus derechos humanos en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, el artículo 12 confirma que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derecho. Las leyes dispondrán los casos de excepción en que, a fin de proteger el ejercicio de sus derechos fundamentales y de las garantías que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la ley general, la presente ley y las demás disposiciones en la materia, actuará un adulto en su representación ante la autoridad judicial. Por lo tanto, hay que entender que el rol que juegan las personas adultas es el de garantes de esos derechos, y entonces el Estado, la sociedad, y la familia comparten la responsabilidad de garantizar la protección, promoción y atención de estos derechos.
y garantizar es la palabra clave que a los adultos les ayuda a comprender la función esencial que están jugando en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, ¿qué necesitan las niñas, los niños y los adolescentes para ser felices? Desde la perspectiva de derechos, las niñas, niños y adolescentes para ser felices deben gozar de los derechos a 1. Comer sano. 2. Ser prioridad en la atención. 3. Tener un nombre y una nacionalidad. 4. Vivir en familia con las personas que les quieren. 5. Vivir sin miedo, a un buen trato y que nadie les haga daño. 6. Recibir atención cuando se enferman. 7. Ir a la escuela para desarrollar habilidades para la vida. 8. Jugar, descansar, reír, y disfrutar de espacios de convivencia. 9. Hablar su lengua, preservar sus tradiciones, fiestas y costumbres. 10. Decir lo que piensan, que les escuchen, y tomen en cuenta. 11. A tener una defensa cuando sean víctimas o cuando violen la ley. En ese contexto, ¿cómo garantizamos el cumplimiento de los derechos que las niñas, niños y adolescentes deben gozar? Esa es la función de las leyes correspondientes, vigentes, en materia de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como del quehacer público, y por ende, en lo general, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y, en la materia que nos compete, para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades deberán realizar las acciones y tomar las medidas aplicables, de conformidad con las disposiciones y principios establecidos en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. Asimismo, es fundamental que todos los actores conozcan sus obligaciones y las facultades para que cada uno de ellos realice el quehacer público de acuerdo a las disposiciones en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes. La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es clara, y hay obligaciones y atribuciones tanto para el Gobierno del Estado, como para la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Estatal de Protección, conformado por las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, los sistemas municipales de protección, la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. Dependiente del sistema estatal DIF, el mismo sistema estatal DIF, e incluso los centros de asistencia social. En la medida en la que cada una de las partes cumpla con su labor, más efectivo será el trabajo de garantizar el ejercicio y goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Recomendamos altamente que los integrantes del CIPINA municipal que usted representa, lean y conozcan las disposiciones legales establecidas en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. Continuando con el tema, hay principios esenciales que rigen y forman parte de las disposiciones incluidas en las leyes que hemos mencionado, y que tienen su origen en otros documentos rectores. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño fue proclamada y adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989. En ella se establecen los derechos inalienables de todas las niñas y niños, así como las obligaciones de los estados, los poderes públicos, los padres, las madres y la sociedad en su conjunto, incluidos los propios niños y niñas, para garantizar el respeto de esos derechos y su goce por todos ellos sin distinción alguna. Este es el Tratado Internacional de Derechos Humanos más respaldado en el mundo, pues 196 países lo han ratificado. La Convención misma ha puesto a las niñas y los niños en el centro de las políticas, las leyes, los programas y los presupuestos. Los 4 principios sobre los que se establece la Convención son, la no discriminación, el interés superior de la niñez y adolescencia, la garantía de la supervivencia y el pleno desarrollo, y la participación. Estamos hablando de 4 principios pilares que deben ser tomados en cuenta en el diseño de programas, acciones y políticas públicas enfocadas a la atención y mejoramiento de la calidad de vida de la niñez y la adolescencia. En la presentación únicamente hacemos mención de 4 principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.
No obstante, el artículo 3, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, enlista los 19 principios rectores que deben ser tomados en cuenta en la aplicación e implementación de la misma. Incluso el artículo 8 especifica que, el Estado y los municipios reconocen los principios rectores e impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la presente ley. Es importante que en los planes, estrategias, proyectos y acciones, por más sencillos que sean, que ustedes lleven a cabo como secretarías ejecutivas municipales, que conforman los sistemas municipales de protección, sigan estos principios a fin de conseguir el mayor impacto positivo posible en el mejoramiento del entorno, de sus comunidades y de los espacios donde viven, se desarrollan e interactúan las niñas, niños y adolescentes de sus municipios. Una diferencia clara que debemos hacer es la distinción entre el concepto de protección integral y el concepto de protección especial. El primero es el conjunto de acciones y mecanismos que se ejecutan en los tres órdenes de gobierno para garantizar de manera universal y especializada los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. El segundo es el conjunto de políticas y acciones especiales destinadas a atender, investigar, sancionar y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando han sido vulnerados y violentados. La protección integral es importante porque representa el marco de acción con base en el cual los IPINA municipales, o los sistemas municipales de protección, pueden actuar de manera proactiva con planes, estrategias y acciones en materia de bienestar, desarrollo social, salud, educación y cultura, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de sus municipios y comunidades, en el marco de la ley que les atañe y haciendo uso de sus facultades. La ley nos dice que la protección integral es el conjunto de mecanismos que se ejecuten en los ámbitos estatal y municipal en coordinación con la Federación, con el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los principios rectores de esta ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. A su vez, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómicos, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, por determinación judicial que ordene la privación de la libertad de madres, padres, tutores o personas que ejerzan su guarda y custodia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. En ese sentido, es importante que los IPINA municipales conozcan los medios, canales y mecanismos legales y formales establecidos en la Ley de los Derechos de las Niñas, niños y adolescentes del Estado de Puebla, para denunciar o acudir a las instancias jurídicas que deban darle el seguimiento de protección especial a un caso detectado que requiera de dicha protección. Esto con el fin de que la autoridad inicie los procedimientos de protección especial de manera oportuna y se garantice el interés superior de la niña, niño o adolescente. Atribuciones de los IPINA municipales. Con este contexto general que hemos revisado, pasaremos ahora a hablar de las atribuciones de los IPINA municipales o sistemas municipales de protección. Para el Estado de Puebla es esencial que los IPINA municipales coadyuven a la consolidación de un Estado de Derecho que fomente y garantice que las niñas, niños y adolescentes gocen plenamente de sus derechos en las comunidades y municipios que forman parte de la entidad. Y la ley nos obliga a ello. Esta presentación no es una revisión exhaustiva de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla que ya hemos mencionado en varias ocasiones durante esta presentación. Hemos hecho referencia a unos cuantos artículos para sustentar las ideas y conceptos que aquí hemos explicado. Es ineludible que todos los IPINA municipales del Estado de Puebla actúen en apego a derecho y trabajen por garantizar el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia no solo por su interés superior, sino también por el beneficio de su desarrollo, calidad de vida, y en suma,
el progreso del Estado de Puebla y del país. Continuando, es importante que entendamos que el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se encarga de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y que la Secretaría Ejecutiva de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se encarga de la coordinación y articulación de los sistemas de protección integral. El sistema estatal de protección está representado por las diferentes dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Puebla, tal como lo indica el artículo 121 de la ley que nos atañe. El sistema estatal de protección se integra por dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Puebla, y garantizará la participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes. El sistema estatal de protección se articulará con los sistemas municipales de protección a través de sus respectivas secretarías ejecutivas, en su caso. Entonces, esto es lo que debe quedarnos en claro: el sistema estatal de protección se integra por 1. El titular del Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá. 2. El secretario general de Gobierno. 3. El secretario de Finanzas y Administración. 4. El secretario de Desarrollo Social. 5. El secretario de Educación Pública. 6. El secretario de Salud. 7. El secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico. 8. El fiscal general del Estado. 9. El secretario de Seguridad Pública. 10. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 11. El director general del Sistema Estatal DIF. 12. Y representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el sistema, en los términos del reglamento de esta ley. Es decir, el Sistema Estatal de Protección está conformado por las secretarías correspondientes que en este momento se encuentren vigentes, y en particular, por las que tengan recursos asignados para la atención de niñas, niños y adolescentes. En el caso de los SIPINA municipales o sistemas municipales de protección integral, el artículo 130 dice que los sistemas municipales de protección serán presididos por los presidentes municipales, y estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, garantizarán la participación de los sectores, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes, y contarán con una Secretaría Ejecutiva encargada de la integración e información correlativa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley. Se reunirán cuando menos 2 veces al año para sesionar válidamente y se requerirá un quórum de la mayoría de sus miembros y la asistencia de su presidente. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. En casos excepcionales, el presidente municipal podrá ser suplido por el síndico. Los integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral nombrarán un suplente que deberá tener el nivel inmediato inferior al que le corresponda a su titular. Continuando. Ahora veamos cuáles son las atribuciones de los sistemas municipales de protección. 1. Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del programa estatal. 2. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos. 3. Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes en los asuntos concernientes a su municipio. 4. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes que deseen manifestar inquietudes. 5. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la Ley General, en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma inmediata a la Procuraduría de Protección que corresponda, sin perjuicio que ésta pueda recibirla directamente. 6. Auxiliar a la Procuraduría de Protección en las medidas urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones. 7. Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades competentes, así como con otras instancias públicas o privadas,
para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes. 8. Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes que autoricen las instancias competentes de la Federación y del Estado. 9. Coordinarse con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la Ley General y la presente ley. 10. Coadyuvar con el Sistema Estatal de Protección, en la integración del Sistema Estatal de Información de Niñas, Niños y Adolescentes. 11. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas municipales. 12. Y las demás que establezcan los ordenamientos aplicables y aquellas que deriven de los acuerdos que, de conformidad con la Ley General y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, se asuman en el Sistema Nacional DIF y en el Sistema Estatal DIF. Con respecto a las autoridades de primer contacto, es importante mencionar lo siguiente. 1. Los ayuntamientos, de conformidad con los ordenamientos aplicables, contarán con un programa de atención y con un área o servidores públicos que fungirán como autoridad de primer contacto con niñas, niños o adolescentes y que serán el enlace con las instancias municipales y estatales competentes. 2. Cuando en la operación, verificación y supervisión de las funciones y servicios que les corresponden a los sistemas municipales de protección, detecten casos de violación a los derechos contenidos en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, deberán dar vista a la Procuraduría de Protección de forma inmediata. Ya para terminar, es importante que reafirmemos y que nos quede en claro qué es el SIPINNA. Ya sabemos que el SIPINNA es el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que también se le conoce como Sistema Estatal de Protección, y que éste está representado por todas las dependencias del Gobierno del Estado. Esto es lo que está expresado, precisamente, en el esquema de esta diapositiva. La figura en dorado nos muestra la estructura del SIPINNA nacional, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. De igual manera, la figura en gris nos muestra la estructura del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, la cual está representada por las diferentes secretarías y organismos gubernamentales que prestan servicios de atención a niñas, niños y adolescentes. Y por último, tenemos la figura en guinda que representa la estructura del SIPINNA municipal, es decir, de los sistemas de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado, de cada municipio, también denominados sistemas municipales de protección. Y aquí, hay que hacer hincapié en que el SIPINNA municipal al que usted representa, como secretaria o secretario ejecutivo, también está sustentado por la estructura de gobierno municipal conformada por las regidurías, áreas y oficinas que prestan bienes y servicios de atención a las niñas, niños y adolescentes de su municipio, incluyendo los servicios para la atención de la primera infancia, y que además, existe la posibilidad de firmar convenios de colaboración con la iniciativa privada y la sociedad civil para fortalecer su estructura, en beneficio de la situación social y económica de la niñez y adolescencia en sus comunidades. Con esto cerramos esta presentación, esperando que hayamos podido clarificar puntos importantes que a ustedes y al SIPINNA municipal que representan les ayuden a realizar una mejor labor en beneficio de las poblaciones de niñas, niños y adolescentes de sus municipios, tanto para mejorar su calidad de vida, como para incidir positivamente en el presente y futuro del Estado de Puebla. Por último pasaremos a realizar un cuestionario de lo revisado y aprendido en esta presentación. Gracias por su participación, y saludos a todas y a todos.